Entonces, para que lo tengan en mano, para que si no, pues vamos a estar nada más escuchando, es bueno, pero mucho más el poder escuchar y escribir las líneas que faltan. ¿Cuántos, si quieren ahorita, no sé si podemos darles, porque veo que nadie tiene manual, no se les dijo en la entrada, entonces algunos tienen, si quieren ahorita les damos 2 minutitos, ¿qué les parece? Para que puedan pasar rapidito por su manual y pues ya estar dispuestos para ello. Vamos a orar y dejar este tiempo en manos del Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo, que tú seas obrando en estos días, Señor, a través de nuestro pastor Esteban, Señor. En este conocimiento que es tan importante de ser creyentes a discípulos, Señor, porque tú nos has llamado a ser discípulos, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias y toda la gloria sea a ti. ¿Cuántos dicen amén por ello? Den un aplauso a Jesús y vamos a darle para avanzar, vamos a darle la bienvenida a nuestro pastor Esteban. Que Dios lo use, que Dios lo bendiga. Dan un aplauso por la vida de nuestro pastor Esteban, por favor. Adelante. Muchas gracias. Pueden tomar sus asientos. Qué gusto verles a todos, los futuros discipuladores. Amén. Bueno, es un gusto para mí de nuevo estar con ustedes. Si no estás el domingo, mis papás siempre me dicen, asegúrate de enviar nuestros saludos a todos los hermanos. Entonces yo cumplí mi parte. Amén. Ellos les mandan saludos y les extrañan. Bueno, voy a comenzar esta noche con dos historias. La segunda voy a cambiar el nombre para proteger a la persona, pero la primera historia no. Si me ven de repente andar un poquito cojo, quiero decirles que es culpa de Gerson. Porque el sábado andábamos en el campamento de jóvenes jugando ese juego muy violento de ping pong y él puso la pelota donde sabía que iba a tener que estirar la pierna. Y lo hice y rompí una vena. Así que tengo la pierna toda morada. Así que si me ven cojo un poco, pues oren por Gerson para que Dios le toque el corazón. Y de pasadita oran por mi pierna también, amén. Bueno, voy a contarles esta historia, que es una historia que es muy importante para mí, de por qué esta serie es algo por el cual yo estoy muy apasionado. Primero es el corazón de Jesús, el discipulado. Pero hace como tal vez 7 o 8 años tuve una experiencia en mi iglesia donde yo estaba, mi pastor estaba predicando y de enfrente de mí, como 2, 3 filas delante, había un caballero, yo lo voy a llamar Paco. No era su nombre, pero sí lo voy a llamar. Y cuando llegó el final del mensaje, mi pastor dio un llamado para la salvación. Y Paco levantó la mano. Y yo dije, eso me sorprendió, porque Paco era músico en el equipo de alabanza. Había sido líder en casas familiares, había dirigido muchos estudios, había dado muchas clases. Y de repente él está levantando la mano para la salvación. Y digo, ¿qué pasó? Y yo no lo conocí muy bien, éramos amigos, pero no muy cercanos. Pero después del servicio yo me le acerqué y le dije, mira, yo sé que no somos amigos íntimos ni nada, pero te puedo preguntar por qué levantaste la mano hoy para la salvación, si después de todo lo que tú has hecho tienes que haber sido una persona salva. Y dice, sí, pero yo sentí la necesidad de hacerlo otra vez. ¿Pero por qué? ¿Qué te pasó? Y ya me comenzó a contar su historia. Esa semana, antes de ese domingo, él había estado en su garage, no, como lo quieran llamar, y estaba tan deprimido por la situación que tenía con su negocio, que se le estaba yendo para abajo y muchos problemas, que él estaba sentado ahí en su garage con el revólver en la mano, con el dedo en el gatillo.
Y le digo, ¿por qué? Dijo, porque yo había decidido que mi esposa y mi niña, que tenía tal vez 3 años en ese momento, que mi esposa y mi niña estarían mucho mejor sin mí. Digo, wow. Y esta es una persona que la gente lo miraba todo el tiempo en la plataforma. Y dije, ¿y qué hiciste? Dice, jalé el gatillo. Y Dios fue el que desvió el revólver y pegó la bala en el techo. Estaba así de quitarse la vida. Entonces, ¿qué me revela eso? Que muchas veces hay personas, incluyendo dentro de la iglesia, con funciones importantes, liderazgo, que nunca han sido discipulados ellos personalmente. Y es una necesidad tan grande en la iglesia. Tenemos clases que podemos asistir, escuchamos mensajes todo el tiempo, pero muchas veces hasta que alguien tome el tiempo de discipularnos personalmente, no vamos a poder sacar esas cosas del corazón que traemos para que tengamos sanidad. Yo le dije, ¿a ti te interesaría hacer un discipulado personal conmigo? Dice, oh, claro que sí, nadie me ha ofrecido eso jamás. Y había asistido a varias iglesias. Entonces comenzamos el proceso de discipulado con él. Y hoy en día él está muy bien, gracias a Dios. Bueno, entonces si tienes tu manual, ojalá lo tengas. Vamos a ir un poco rápido en estos estudios porque tenemos mucho que cubrir. La primera sesión vamos a hablar de qué exactamente es la Gran Comisión. La segunda sesión vamos a hablar de un proceso de discipulado que vemos en el Nuevo Testamento. Mañana en la noche vamos a dar la tercera sesión donde vamos a hablar de características de un discípulo de Jesús. La cuarta sesión hablando de tips y estrategias para discipular. Y si pueden, no se pierdan el sábado, porque el sábado lo que vamos a hacer, no van a necesitar su manual. Su pastor, Fernando y yo, vamos a hacer una demostración de cómo puede hacerse el discipulado. Porque esto es teoría y es muchas veces muy interesante, importante escuchar la teoría, pero también queremos que lo vean en práctica, cómo puede funcionar. Y después de eso vamos a tener un tiempo de preguntas también, ¿ok? Entonces comencemos. La meta del curso no está en sus notas, eso es algo que no pude meter las notas, pero la meta del curso es animar a todo creyente a convertirse primero en discípulo de Jesús y segundo discipulador. A todo creyente. Pasamos del proceso de inconverso a creyente, a discípulo, a discipulador. Y hasta que lleguemos a discipulador, no hemos cumplido uno de los propósitos más importantes de Dios en nuestra vida. Y vamos a ver que ser un discipulador no es función solo de pastores y líderes. Lo emocionante de este tema es que es algo que todo creyente puede estar involucrado y yo creo que debe estar involucrado. Entonces vamos a comenzar a hablar del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Al principio de su ministerio, en Marcos 1:14, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Es el mero principio de su ministerio. Comienza a hablar del reino de Dios y diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y después llegamos casi al final de su ministerio en Marcos 10:15 y dice, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Qué raro se debe haber oído esto a los oídos de los discípulos. El reino de Dios como un niño. Ellos pensaban que el reino de Dios, Jesús estaba trayendo el reino de Dios en ese momento para derrocar a los romanos. Y está hablando de tener un corazón de niño. Todavía no entendían lo que era el reino de Dios. Pero vamos a ver 4 elementos de un reino terrenal,
con también el reino de Dios. En esa gráfica, a la izquierda dice reino terrenal. ¿Qué es lo que tiene un reino terrenal? Rey, territorio, ciudadanos y declaración de independencia y constitución. Y vemos que nosotros también en el reino de Dios tenemos un rey. ¿Quién es nuestro rey? Jesús. ¿Cuál es nuestro territorio? Bueno, está compuesto de creyentes y es donde estén los creyentes, ¿verdad? Porque es un reino espiritual, no es un territorio geográfico en el sentido de un reino terrenal. Y los verdaderos ciudadanos, ¿quiénes son? Los discípulos del reino. Y hay una diferencia entre los dos. Y después nosotros tenemos nuestra declaración no de independencia, sino declaración de dependencia. Y eso lo vamos a ver en un rato en Marcos 12, 29 al 31. Y vamos a hablar de nuestra constitución como lo que vemos en el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, que es Mateo 5 al 7, Jesús nos describe cómo debemos de vivir. No es un método para salvación, es un método para vivir. Un reino sin ciudadanos justos y rectos y sin leyes es una anarquía. Y a la anarquía es el peor tipo de gobierno que pueda existir, porque reina el caos, donde no hay leyes ni gobierno para implementar esas leyes. Entonces, queremos entender la diferencia entre convertido o creyente. Bueno, primero inconverso, creyente, después creyente y después discípulo de Jesús. Si somos ciudadanos de un país, debemos comportarnos como ciudadanos de ese país o reino. Podemos nacer en un país y ser ciudadano, pero todavía tenemos que aprender a vivir como se vive en esa nación. Y hemos visto noticias de personas que que son ciudadanos del país de Holanda, por ejemplo, donde las drogas y lo que para nosotros son ilegales, todo es legal en Holanda, de las drogas. La droga que tú quieras puedes conseguir sin ningún problema en Holanda. Pero ciudadanos de Holanda han ido de vacaciones por ejemplo, a Singapur. En Singapur ninguna droga es legal. Y ellos entran al aeropuerto ahí con sus drogas en sus maletas abiertamente porque es su costumbre. Y las vacaciones que pensaban que era una semana terminan siendo de 10 años. Porque no aprendieron a vivir en esa nación. Entonces, cuando uno va a una nación diferente, tiene que aprender las leyes de esa nación. Y es lo mismo como nosotros, como creyentes. Pero hay muchos creyentes que vienen al reino de Dios y ¿cuántos saben? Quieren vivir como vivieron en el antiguo reino. Y después tienen problemas. Entonces recae sobre nosotros ser los discipuladores de estas personas, a enseñarles, mire, así es como se vive en el reino de Dios. Y las cosas te van a ir mucho mejor. Nuestra responsabilidad, se puede decir, es ser ciudadanos o discípulos del reino de Dios. Ahora, estas características que vamos a ver, por ejemplo, no lo vamos a ver en detalle en este curso, pero cuando se lee el Sermón del Monte, no son leyes para la salvación. Ahí se asume que somos salvos. Sabemos que cómo somos salvos, ¿verdad? Por gracia, por medio de la fe. No es por nada que nosotros hagamos. Dios Jesucristo lo hizo todo por nosotros en la cruz. Gracias a Dios. Pero haber entrado, es como que su crucifixión nos dio la visa para entrar al reino. Y después nos dio ciudadanía en el reino, pero ahora tenemos que aprender a vivir ahí. Dios es el que nos cambia. Nosotros no nos cambiamos a nosotros mismos porque nadie es capaz de cambiar su corazón, pero sí es capaz de cambiar su mente. Otra analogía es como cuando uno entra en el entrenamiento básico en el ejército. No sé cuántos han servido en el ejército, pero cuando entras y cuando sales eres una persona completamente diferente. Porque uno de los propósitos ahí en el entrenamiento básico es romper tu voluntad propia.
para que tú respondas automáticamente a cualquier orden de tus superiores sin hacer preguntas. Después de integrarnos, después del compromiso, es cuando los cambios entonces ocurren. En el caso del reino de Dios, todos los cambios son para nuestro beneficio, ¿verdad? No es que Dios quiera ser un tirano para nada. Todo lo que Él nos enseña de cómo vivir es para nuestro beneficio y no para ser una carga. Bueno, ¿qué es un verdadero discípulo? Vamos a ir poco a poco desarrollando este tema. La meta principal, dice, no es enseñar lo que es ser un creyente, sino un discípulo de Jesucristo. Y eso comienza contigo. Quiero leerles algunas declaraciones de personas que entendieron muy bien este principio de discipulado. ¿Quiénes han oído de Karl Marx? ¿No muchos han oído de él? Tal vez no lo estoy diciendo como ustedes están acostumbrados a escucharlo. ¿Cómo lo dicen ustedes? Karl Marx, el fundador del comunismo. ¿Okay? Si no hubiera existido este hombre, probablemente no existiría el comunismo, por lo menos como nosotros lo sabemos, lo conocemos. Pero él dijo lo siguiente, dijo, los filósofos solamente han interpretado el mundo diferentemente, pero el punto es cambiarlo. Wow, imagina que si nosotros tuviéramos esa misma filosofía. Esto fue lo que dijo un seguidor de este hombre que murió en la prisión por intentar matar a un emperador ruso. Estamos hablando de hace más de 100 años. Él dijo lo siguiente: el hombre revolucionario es un hombre consagrado. No tiene ni sus propios intereses, ni preocupaciones, ni sentimientos, ni ataduras, ni propiedades, ni siquiera un nombre. Para él, todo está absorbido en un interés singular y exclusivo, en un pensamiento, en una pasión, revolución. El método que el comunismo emplea para cambiar al mundo es revolución. Eso es consagración, ¿no creen? Marx inició cambios en la sociedad, en la religión, en la educación, y su estrategia era revolución. El método que ellos usan es lo que ellos llaman discípulos comprometidos. De hecho, han usado la palabra discípulos comprometidos. No les interesa personas con compromisos a medias. Buscan hombres y mujeres que se comprometen al 100% con el propósito de revolucionar al mundo. Buscan discípulos. Y les voy a leer uno más, que esta es una carta escrita de un comunista joven a su novia cuando él está terminando la relación con ella. Dice lo siguiente: nosotros los comunistas damos al partido cada centavo que ganamos sobre lo sumamente necesario para mantenernos vivos. No tenemos tiempo para el dinero, para conciertos, restaurantes, buenas casas o carros nuevos. Hemos sido descritos como fanáticos. Somos fanáticos. Nuestras vidas están dominadas por un factor resaltante. Nosotros los comunistas tenemos una filosofía de la vida que ninguna cantidad de dinero pueda comprar. Tenemos una causa por la cual pelear, un propósito definido en la vida. Subordinamos nuestras vidas insignificantes a un gran movimiento de la humanidad. Ya he estado en la prisión a causa de mis principios y si es necesario estoy preparado para ir delante de un pelotón de fusilamiento. Hay una cosa por la cual estoy muy serio y esa es la causa comunista. Es mi vida, mi negocio, mi religión, mi hobby, mi amor, mi esposa, mi querida, mi pan, mi carne. Trabajo por esa causa de día, sueño de ella por la noche. Su control de mí aumenta, no disminuye mientras avanza el tiempo. De tal manera, no puedo seguir con una amistad o un noviazgo, ni siquiera una conversación sin relatarla a esta fuerza que tanto me empuja y dirige mi vida.
Wow. Imagina que nosotros tuviéramos la misma consagración para Jesucristo. ¿Creen que haríamos una diferencia? ¿Verdad que sí? Esto sí es ser un discípulo. Es un discípulo, pero hay un problema. Desafortunadamente va en la dirección contraria, ¿verdad? Esa es la parte triste. Pero sí describe muy bien la idea principal, la consagración a una causa. Ahora miremos el método de revolucionar el mundo de Jesús, porque también Jesús vino a hacer revolución, pero en los corazones, no de la misma manera. Jesús también fue un revolucionario ahí en su manual. Su método también era con hacer discípulos. Dice Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vamos a leerlo, lo que llamamos la Gran Comisión en los cuatro evangelios. Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara a los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois, ¿qué cosa? Testigos de estas cosas. Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también os envío. Ese versículo es muy poderoso. Pensar que de la misma manera que el Padre envió a Jesús al mundo a cumplir un propósito de nuestra salvación, de la misma manera Jesucristo nos está enviando nosotros al mundo con un propósito. Jesús no llegó al mundo y cuando llegó a decir, bueno, ya llegué y ahora qué. No, tenía un propósito bien definido y también nos manda a nosotros con un propósito bien definido. ¿Cuántos dicen gracias a Dios? O sea, tú no estás aquí por accidente, ninguno de ustedes están aquí por accidente. Si tal vez no tengas una función en la iglesia y dices, pues, ¿para qué sirvo? Bueno, en este seminario vas a darte cuenta para qué sirves, porque puedes tener una función muy, muy importante en el reino de Dios. Amén. Ahora leamos el más conocido, Mateo 28, y vamos a comenzar con el 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced, ¿qué cosa? Discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enviado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué consuelo! En el versículo 17 vemos que hay dos reacciones totalmente opuestas de parte de los supuestos discípulos. Unos le adoraban y otros dudaban. Si esto pudo acontecer después de la resurrección de Jesucristo en la carne, entonces también acontece hoy en día. Algunos creyentes adoran al Señor Jesucristo y quieren obedecerle y se convierten en discípulos de la Gran Comisión. Algunos hoy día dudan que si la Gran Comisión es para ellos o no. Pues casi siempre se ha visto el énfasis en la Gran Comisión en el contexto, por ejemplo, de misioneros. Que misioneros van a ir a cumplir la Gran Comisión. Pero vamos a comprender, espero, que esto no es solo para misioneros, es para cada uno de nosotros. No es solo para pastores ni para evangelistas. El deseo del Señor es que todos entendamos que la Gran Comisión es para todo hijo del Señor y no solamente para algunos especiales.
En lo natural, si hablamos de ovejas animales, ¿quiénes son los que producen más ovejas? ¿Las ovejas o el pastor? A ver, esto no es difícil, hermanos. Piensen en su clase de biología. Ovejas de 4 patas, ovejas de 2 patas. Las de 4 patas, ¿quiénes producen más ovejas de 4 patas? Ovejas de 4 patas. No el pastor, ¿no es cierto? El pastor los cuida, los alimenta, los protege. Pero la reproducción de ovejas viene por medio de ovejas. ¿Y cuántas veces nosotros hemos dicho, no, esa es la función del pastor? Pero eso no tiene ningún sentido, porque es una analogía que se ve a través del Nuevo Testamento. Jesús lo usa mucho. Y sabemos que en ningún momento un pastor dio a luz una oveja. Siempre son las ovejas. Son las ovejas que cumplen la gran comisión con reproducir. ¿Cuántos dicen amén? Qué bien. Algunos dicen, no, yo pensaba que era del pastor, para eso doy mi diezmo. No, para nada. Ahora, vamos a ver algo bien interesante. Si tienes tu Biblia en esta parte, te animo a que veas en tu Biblia. Todo lo demás debe estar aquí en el manual, pero quiero que veas algo bien interesante en tu Biblia, Mateo 28. Y en el versículo 19. En el versículo 19. ¿Cuál es el primer verbo que vemos ahí? Id. ¿Cuántos creen que eso es un mandamiento? Levanta la mano si crees que es un mandamiento. Bueno, de la manera que está escrito en español, sí es un mandamiento, pero en el griego original no es un mandamiento. Qué interesante, ¿no? En el griego original, y cuando les diga cómo se dice, van a entender que los traductores no lo dijeron así porque se oye gramaticalmente un poquito raro. Entonces lo convirtieron en un mandamiento. Pero literalmente en el griego dice yendo, yendo. Por tanto, yendo o mientras van, esto es lo que van a hacer. Muy interesante, cambia el sentido. O sea, que Jesús no les está mandando que vayan, está asumiendo que van a ir. Es una suposición de Jesús ya, que van a ir. Ya les ha dicho en el pasado que van a ser sus testigos. Entonces ahora solo asume que van a ir y esto es lo que van a hacer. No dice hagan creyentes, sino que ¿qué? Hagan discípulos. Y saben que hay como 4 o 5 verbos ahí en ese versículo y el único que es mandamiento es hagan discípulos. O sea, está asumiendo que van a ir y ahora que van, hagan discípulos. Bautizándoles en el versículo 20, bautizándoles, esa es una función que van a hacer. Enseñándoles todas las cosas, es una función que ellos van a hacer. Entonces, mientras ustedes van, esto es lo que van a hacer. Y en el proceso van a hacer discípulos. ¿Me explico, hermanos? Cambia el sentido un poco, ¿no? Del versículo. Un versículo que tal vez lo hemos escuchado por muchos años y posiblemente no haberlo realmente entendido. A los que creyeren y fueron bautizados, a esos hay que enseñarles que hagan todas las cosas que os he enseñado o les he mandado. No solamente el pastor, entonces, puede bautizar y enseñar. ¿Cuántos pueden enseñar? ¿Cuántos? Todos, exactamente. Ahora, es interesante porque algunos estudiosos, mucho más inteligentes que yo, dicen que hay como 1500 mandamientos en el Nuevo Testamento. Qué interesante. Pensamos mandamientos Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento
hay un montón de mandamientos. Sabemos que no es para la salvación, pero si no es cómo vivir la salvación que Jesucristo nos dio. Hay más mandamientos en el Nuevo Testamento que en la ley de Moisés. Wow, ¿cuántos saben entonces que tenemos mucho que aprender? ¿Verdad? No es simplemente entregar la vida a Jesús y ya se acabó. Hay más, dicen que en la ley de Moisés hay 613 mandamientos, es lo que han contado los expertos, y más de 1000 en el Nuevo. Ahora, podemos hacer la pregunta, entonces, ¿eres discípulo o creyente? Bueno, voy a darles dos posiciones opuestas y tal vez, y no es una lista exhausta, eso nomás son ejemplos, pero con esto tal vez tú te puedes analizar a ti mismo. El discípulo tiene gozo, ¿cuándo? En todo momento. El creyente hay que entretenerle para que se alegre y se divierta. Si la música no estuvo muy bien el domingo como esperaban, ya están tristes. Pero el discípulo no le importa eso porque entró para adorar y está gozoso. El discípulo ora por todos. El creyente pide oración de todos todo el tiempo. ¿Tú qué haces? ¿Pides más la oración o oras más por otros? Ahora, no estoy criticando si piden oración. Yo pido oración también, ¿me explico? No nos vayamos exagerados. Les pido oración por mi pierna, amén. Pero, ¿qué haces más? ¿Miras una necesidad y ofreces orar? ¿O cada rato estás, pastor, ora por mí, estoy deprimido? Los discípulos se alimentan solos, no solo los domingos. De lunes a sábado buscan la manera de alimentarse espiritualmente, ¿verdad? Leyendo la palabra, tal vez escuchando mensajes por la radio o YouTube o otro lado. Se están alimentando constantemente. El creyente solo se alimenta cuando va a la iglesia y lo que le ofrezcan. El discípulo busca cómo alimentar a otros. Y el creyente hay que tenerle todo tipo de programa para que estén satisfechos. Si no, se van a otra iglesia que le ofrezca algo mejor. Ahora, ¿quiénes se pueden ver en uno de esas dos listas? Dicen, ¿cuál soy yo? No voy a pedir que levanten la mano, pero si pidiera que levantaran la mano, ¿cuántos son solo creyentes? El hermano, yo no. Yo soy discípulo. Ahora, ¿hasta cuándo hay que enseñar según lo leímos? Bueno, en sentido general, hasta el fin del mundo, ¿no? Hasta que Jesús regrese. Pero dice también individualmente, enseñándoles que guarden, que guarden. Si se enseña que las guarden, entonces también hay que enseñarles hasta que las guarden. Es lógico, si no la están guardando, hay que seguirle dando. Escuché un pastor que era un pastor nuevo a esta iglesia y todos los domingos predicaba sobre la salvación. Primer domingo, segundo domingo, tercer domingo, cuarto domingo, solo salvación. Y después de como 2 meses y medio, 3 meses, los líderes de la iglesia se juntaron con este nuevo pastor y le dijo, pastor, esos mensajes de la salvación son muy buenos, estos mensajes, y damos gracias a Dios por eso. Pero ¿cuándo vas a predicar otra cosa? Y él respondió, con gusto, el momento que ustedes se salven. Wow, está fuerte eso, ¿verdad? A veces, ¿cuántos saben que a veces podemos escuchar muchas cosas y solo nos entran al coco y nunca pasa al corazón? El creyente sabe mucho en el coco a veces, pero muy poco en el corazón. Vamos a usar esta analogía en el siguiente punto. ¿Cómo llegamos a ser discípulos para ayudar a establecer el reino de Dios? Vamos a usar la analogía de un rompecabezas, tal vez de unas 5,000 piezas. ¿Quiénes han hecho rompecabezas? ¿Les gusta? A mi mamá le regalamos un rompecabezas para la Navidad.
y pasó varios meses, pero lo cumplió por fin. Pero imaginamos que alguien te da un rompecabezas de 5,000 piezas y te la dan en una caja y nos dice que tenemos que armarlo. El título de este rompecabezas es El discípulo de Cristo. El discípulo de Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a ir formando y armando esto? Número 1, deseo, decisión y plan. Decisión y plan. Tienes que tomar la decisión de que yo ya no voy a ser mero creyente. Voy a ser discípulo. Hace un poco más de 30 años yo estaba dando una clase para los cristianos nuevos en mi iglesia que asistí. Eran como unos 10 ahí y yo era soltero todavía. Invité a Leslie a mi casa, a mi clase y después nos casamos. Entonces esa fue una buena discípula. Pero recuerdo que una vez comencé esa clase y lo que hice fue el primer día di un examen de 10 preguntas, pero eran las preguntas más simples de la Biblia. ¿Cuántos libros hay en la Biblia? ¿Cuántos me pueden decir? ¿Cuántos libros hay en la Biblia? No lo digan, solo levanten la mano si saben. Más de la mitad no sabe. ¿Okay? Bueno, eso nos indica que tenemos mucho trabajo que hacer. Tenía preguntas como quién era, cómo se llamaba el papá de Jesús. ¿Cuántos saben cómo se llamaba el papá de Jesús? Hay más manos. Otra pregunta, ¿cómo se llamaba la mamá de Jesús? El que no sabe ese no nació en México. Entonces eran 10 preguntas así de simples. Y en eso pasa un anciano de la iglesia que había sido anciano por muchos años y dice, ¿qué están haciendo? Bueno, ya le explicamos. Dice, ¿yo puedo tomar ese examen? ¿Cómo no? Pase adelante. Le doy el examen. Cuando corregimos el examen, ¿saben cuántas preguntas él contestó correctamente de las 10 preguntas? 2. Y era anciano en la iglesia. Tristemente, ¿verdad? Entonces nunca podemos asumir lo que sabe la gente. Entonces necesitamos una decisión y un plan. Decidir si tenemos los requisitos personales necesarios para armarlo, usando la analogía del rompecabezas. Si es el caso, hacemos el compromiso de que lo vamos a armar y sacamos las piezas de la caja y hacemos un plan. Solo tú sabes si tienes el deseo en tu corazón de ser un discípulo de Jesucristo. Y mañana vamos a hablar más de los requisitos de un discípulo. Pero el plan es como cuando se construye un edificio. Para construir un edificio necesitamos un conjunto de planos que abarcan todas las fases: cimiento, estructura, plomería, electricidad, interiores, sistemas de seguridad, exteriores, etc. Después que el terreno haya sido preparado, que es la parte más importante, el fundamento, ¿verdad? Entonces tenemos que establecer muy bien el fundamento. Cuando hablamos de establecer el fundamento con el rompecabezas, comenzamos a formar el marco, ¿no es cierto? Para los que lo han hecho, normalmente ese es el plan que se hace. Vamos a formar el marco, primero encontrar todas esas piezas y después vamos a ir llenando las otras piezas. ¿Cuál podríamos decir es el marco para el creyente? Bueno, fundamento para nosotros es la declaración de dependencia y lealtad. Declaración de dependencia y lealtad. Y vamos a ver esto a continuación. Cuando los fariseos y escribas vinieron a Jesús, le preguntaron que cuál era el principal mandamiento. Entonces leemos la respuesta de Jesús en Mateo 22, 34 al 40. Mateo 22, 34 al 40, pero también lo leemos en Marcos. Entonces en esta noche vamos a leer la versión de Marcos. Marcos 12, 28. Vamos a leer a continuación. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
y amarás al Señor tu Dios con todo tu ¿qué? Y con toda tu, y con toda tu, y con todas tus. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, y estas palabras son tristes, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. ¿Por qué es triste? Porque este era un escriba. Y sin embargo Jesús, después de todo ese conocimiento, no le dijo, estás en el reino de Dios. Le tuvo que decir todavía, no estás lejos del reino de Dios. La ley de Moisés tenía los 10 mandamientos principales, pero tenía un total, ¿quién se acuerda de cuántos les dije? 613. Entonces se necesitaban 603 para explicar los 10 principales. Y de esos 10, Jesús condensa o resume toda la ley en 2 mandamientos, que eran amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Y dice, si cumples esas 2, ya has cumplido la ley de Moisés. De las necesidades básicas del alma que todos tenemos es ser amado y tener alguien a quien amar. En el reino de Dios se satisfacen completamente estas 2 necesidades, ya que Dios es amor y Él está precisamente interesado en suplir esa necesidad que el ser humano requiere. El hombre, en respuesta a ese amor, ama a Dios y también ama a su prójimo como a sí mismo. Ahí en su manual, el Señor Jesús dijo cuáles son los 2 mandamientos principales. Pero en la respuesta que les dio a los escribas y fariseos, no dijo cómo es que esto se va a llevar a cabo. Entonces uno se pregunta, ¿cómo amo a Dios? ¿Cómo amo al prójimo? ¿Cómo me amo a mí mismo? Entonces para eso, y este es mi punto de vista, no, si tienes otro punto de vista de lo que pudiera ser la Constitución, está bien. Esto yo se los estoy ofreciendo como un modelo. Podemos decir que la constitución del reino de Dios es el sermón del monte, que es Mateo, ¿qué? 5, 6 y 7. Si nosotros cumplimos Mateo 5, 6 y 7, vamos a ser buenos ciudadanos del reino. No vamos a ser más salvos, porque solo Jesús nos puede salvar, pero vamos a vivir de veras como ciudadanos. Es posible que cada persona en el planeta de su propia definición de cómo amar a Dios, cómo amar al prójimo y cómo amar a sí mismo. De hecho, es lo que cada religión hace, darnos su propia definición de cómo amar a Dios, al prójimo, a sí mismo. ¿Saben que hay más de 5,000 religiones oficiales en el mundo? Entonces, por eso es necesario que nosotros declaremos de parte de nuestro Dios cómo es que vamos a lograr esta meta de amar a Dios con todo lo que somos. Jesucristo, siendo Dios encarnado, es el único quien puede decirnos cómo lograr esto. El reino de Dios no se logró en el antiguo pacto, aunque los 2 mandamientos principales estaban en la ley de Moisés. Se necesitaban 611 mandamientos para cumplir los 2 mandamientos. Estos 611 abarcaban toda esfera de la vida humana. Y el deseo de Dios era que donde quiera que la persona viviera bajo la ley de Moisés, se moviera y practicara esa ley de Moisés y encontrara leyes para regirle. Ese era en el Antiguo Testamento. Ahora, el reino de Dios consiste en cumplir precisamente
estos dos mandamientos principales. ¿Cuáles son? Amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. El Señor Jesús nos explica cómo amar a Dios, cómo amar al prójimo, cómo amarnos a nosotros mismos. El Señor Jesús pone todo esto en lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Yo te animo cuando llegues a casa, léelo hoy, esos 3 capítulos. No los tienes que estudiar en detalle, pero léelos, porque es bueno para nosotros entender el corazón de Jesús. Es aquí donde el Señor nos da la identidad de los ciudadanos del reino de Dios y nos da las leyes del reino para que sepamos cómo lograr esos 2 mandamientos principales. Hablando del Antiguo Testamento, ¿cuántos creen cuáles leyes eran más difíciles de cumplir? O voy a decírselo de esta manera. ¿Cuáles leyes eran más fáciles de cumplir? ¿Las del Antiguo o del Nuevo Testamento? ¿Cuáles eran más fáciles? ¿Cuántos dicen el Antiguo Testamento? Levanten la mano si dicen que eran más fáciles los del Antiguo Testamento. ¿Cuántos dicen que eran más fáciles los del Nuevo Testamento? Bueno, entiendo lo que están diciendo, pero en el Antiguo Testamento, para cometer adulterio, ¿qué tenía que hacer? Cometer adulterio. En el Nuevo Testamento, ¿qué tenía que hacer para cometer adulterio? Solo pensarlo. Ahora, ¿cuál es más fácil? ¿Qué tal si les hago esta pregunta? ¿Sí? En el caso del Antiguo Testamento, ¿cuántos son culpables del adulterio? No, nadie va a levantar la mano, ¿verdad? Está bien. Pero basado en las leyes del Nuevo Testamento, ¿cuántos somos culpables de adulterio? ¿Cuántos están mintiendo? No veo ninguna mano. ¿Cuántos son culpables de adulterio en el Nuevo Testamento? ¿Ok? Si nunca se te ha ocurrido eso en la mente, te felicito. Pero a lo mejor eres santito y ya te fuiste al cielo. Era de cierta manera más fácil en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque ¿quién en el Nuevo Testamento, si quieren acusarte de adulterio, es que cometió adulterio en la mente, hermano? En el corazón el hermano cometió, hay que ponerlo en disciplina. ¿Cómo vamos a probar eso? Difícil, ¿verdad? Imposible. Nuevo Testamento era más difícil, exige más que la ley de Moisés. Pero lo interesante es que sí podemos. Para que llenemos nuestros corazones de esperanza, recordemos que el Espíritu Santo es el que nos da el poder para cumplir los mandamientos. Esta era la diferencia también. En el Antiguo Testamento no tenían el Espíritu Santo que les ayudara. En el Nuevo Testamento es más difícil, pero también tenemos el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y con el Espíritu Santo sí podemos vivir. Ahora, en resumen, Mateo 5 nos habla de la identidad de los ciudadanos del reino. Entonces, cuando leen Mateo 5, piensen en eso, nos está hablando de nuestra identidad. Hay como 6 leyes ahí para relacionarnos y amar a los demás. En el capítulo 6 hay como 7 leyes para relacionarnos y amar al Padre. En Mateo 7 hay como 6 leyes para relacionarnos y amarse a nosotros mismos. Si nuestro deseo es estar y vivir en el reino de Dios, entonces nuestro deber es prestar mucha atención a lo que el Señor está diciendo en estos 3 capítulos. Claro que hay mucho más en el Nuevo Testamento aparte de estos 3. Pero como están todos unidos los 3 capítulos, los estamos usando como nuestra constitución que queremos poner por obras. Estas son las leyes o mandamientos que el Señor Jesús nos mandó en la gran comisión para que enseñáramos a los discípulos hasta el fin que los guardaran.
En Marcos 12, 29, 30 nos habla de amar a Dios con el corazón, las fuerzas, la mente, todo eso. Pero en Mateo nos explica cómo lo vamos a hacer. Entonces, para ir concluyendo esta parte, notamos algo muy importante en la respuesta del escriba, la respuesta que él dio al Señor Jesús. Cuando respondió, Jesús dice que él primero dice a Jesús que respondió correctamente y después él como que repite de lo que está diciendo Jesús, responde correcta y exactamente las mismas palabras que Jesús había dicho, que eran los 2 mandamientos más importantes. Pero sin embargo, el conocer todo eso para este fariseo escriba no era suficiente para estar dentro del reino de Dios, ya que Jesús le respondió que no estaba lejos. El Señor no le dijo que estaba adentro, aunque supiera la respuesta correcta. Hermanos, cuando suspiremos por la última vez y lleguemos al cielo, no nos van a hacer un examen para ver si hemos estudiado la palabra de Dios. La única pregunta es, ¿conoces a Jesucristo? Es la única. Esto es para vivir aquí. Muchos que se llaman cristianos piensan que porque tienen la doctrina correcta y saben declararla, que están en el reino de Dios. He visto muchos argumentos en Facebook, tal vez tú también, de personas que pelean por la sana doctrina. Y pelean tanto por la sana doctrina que parecen perros rabiosos peleando por la sana doctrina. Digo, ¿de qué vale tener la sana doctrina si tu corazón está lleno de rabia? Amén, hermanos. Entonces, sana doctrina es importante, por supuesto, porque determina de gran manera cómo vivimos. Pero todas estas cosas, si no tenemos esto en el corazón, de nada nos va a servir tenerlo en el coco. Entonces, de acuerdo a la imagen del rompecabezas que pusimos, así actuamos. De acuerdo al plan de construcción, así construimos. Pero no nos podemos olvidar el fundamento principal de lo que somos y que creemos, que es que amar a Dios por sobre las cosas, por sobre todas las cosas, y al prójimo como a nosotros mismos. ¿Cuántos de veras nosotros viviríamos diferentes si de verdad amáramos al prójimo como a nosotros mismos? Es una buena pregunta para que nosotros nos hagamos a nosotros mismos. Comenzamos a establecer el reino de Dios aquí en la tierra con predicar el evangelio a cada persona, pero después discipularla. El evangelismo sin discipulado es evangelismo incompleto. ¿Ok? Alguien puede decir, yo llevé 10 personas a los pies de Jesucristo hoy en la tarde en el mercado. Excelente, felicidades, de veras te felicito. Pero ahora, ¿qué estás haciendo con esas 10 personas? No las dejo y voy a buscarme otras 10. Imagina una mamá que va al hospital para dar a luz. Da a luz. Su esposo regresa a la casa para estar seguro que todo esté preparado y la va a ir a recoger con el bebé, pero de pronto ella aparece en la puerta sin el bebé. Y dice, mi amor, ¿dónde está el bebé? No, ahí lo dejé, que se venga en Uber. Ahora ya vamos a hacer otro, mi amor. Pensarían que está loca, ¿no? ¿Cuántos hacemos eso nosotros con los nuevos creyentes? Y después cuando recaen, dicen, ¿qué pasó, hombre? No los discipulamos. Porque el evangelismo sin discipulado no está completo. La gran comisión es exactamente ir por todo el mundo y a los que creen y son bautizados y enseñarles a guardar estos 2 mandamientos principales. Si no hemos enseñado, no hemos realmente evangelizado. El propósito de esta serie de mensajes es motivarnos a querer ser discípulos primero y después discipuladores. En el manual, si no
nos han discipulado previamente cómo podremos hacer discípulos. Primero, amar a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Segundo, comprometerse a ser un discípulo y cumplir. Comprometerse. Tercero, comprometerse a discipular, porque es en el proceso de formar a otros a ser discípulos que uno mismo llega a ser discípulo. Los verdaderos discípulos dan a luz a otros discípulos. Es la exigencia de ser un ejemplo a los demás la que nos hará vivir dependiendo del Espíritu Santo para así ayudar a los demás a ser discípulos. Uno no llega a ser discípulo completo. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo se sabe que uno es un discípulo completo? Va en buen camino, pero falta algo. Hasta que discipulemos a otros. Ese es cuando es el discípulo completo. Pastor lo dijo correctamente también, pero quería ver de otros. Ya sabes que eres un verdadero discípulo cuando estés discipulando a otros. ¿Cuántos quieren ser un verdadero discípulo? Eso significa que va a llegar el momento que tú vas a tener que discipular a otros. Ahora, ¿cuántos quieren ser discípulos? Excelente, les felicito. En el manual no todos pueden ser músicos, enseñar a niños, cantar en los micrófonos, pero no hay nadie que no pueda discipular. Nadie. Reto, amar a Dios con todo el corazón, toda el alma, toda la mente y todas las fuerzas. Amén. Ok, entonces terminamos esta primera sesión. Vamos a tomar un break de 10 minutos. 10 minutos, si necesitan ir al baño, tomar agua o algo rápido, estírense y regresamos en 10 minutos para ir a la siguiente sesión. Y entre más rápido regresan, más rápido terminamos.